Qué bueno, y estamos de nuevo en este momento del Rincón de la Fe. Es un rinconcito que hemos creado para que podamos compartir, y ustedes y nosotros, sobre cómo aprender un poco más en estos dogmas de fe y también obtener herramientas que nos ayudan a nosotros a edificarnos y también a evangelizar con el poder de Dios. Durante este tema o este segmento del Rincón de la Fe, estamos ahora cubriendo precisamente un taller para formar intercesores y se titula así: se buscan intercesores. Y la imagen me encanta porque muestra a un detective con una lupa, como buscando evidencia, como buscando huellas, como buscando a algo específico. Bueno, Dios anda buscando corazones dispuestos a interceder, que sean sus brazos, su voz, su rodilla para levantar sus brazos hacia el cielo y clamar a Dios Padre Todopoderoso para que cambie el curso de la historia. El hombre ha tomado el control de la historia, ¿verdad? Haciendo todo lo que muchas veces no agrada a Dios. Pero el Señor quiere que el hombre vuelva a Dios. Y muchos dirían, ¿por qué Dios no lo hace? El Dios, decía San Agustín, que el Dios que te creó sin tu permiso no te puede salvar sin tu permiso. Por lo tanto, hace falta la voluntad del hombre. Es lo que aprendimos en el catecismo de la Iglesia, ¿verdad? Sobre el libre albedrío. Es la voluntad del hombre la que tiene que estar dispuesta para que Dios actúe. Por eso el tema de hoy se titula ¿quién puede interceder? ¿Quién puede interceder? Bueno, ¿quién puede interceder? Es una gran pregunta, ¿verdad? En la carta de San Pablo a los Efesios dice: el mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros también pastores y maestros. Quiere decir que, en pocas palabras, todos, como quien dice, podríamos ser intercesores, pero solos podrán ser intercesores aquellos que a través de Jesús han recibido la salvación que le comunica vida de Dios, y los que permanecen en Él solo. Es decir, aquellos que han recibido esa gracia, pero han aceptado esa gracia de reconocer a Jesús como Señor de su vida, como el Dios de su vida, como el Señor y Señor de todos sus pensamientos y acciones. Por eso, cuando lo recibimos, ¿verdad?, recibimos la salvación, pero también esa salvación permanece en nosotros. Entonces, si todavía usted no ha recibido esa gracia, si todavía usted no ha aceptado a Jesús en su vida, entonces le falta el conocimiento de esta llamada del Señor o la voluntad también para responder, como vemos en esta laminilla que comparto con ustedes, y esa es una de las dinámicas que he estado utilizando en este taller para que ustedes puedan ver y leer y anotar. No se trata de que yo dé una charla, sino de que ustedes utilicen esto como herramienta para formación de su grupo de intercesión, de su ministerio. Por eso, si todavía no lo son, es porque les falta conocimiento de la llamada del Señor o la voluntad para responderle. Todo verdadero cristiano recibe una serie de llamadas. Unos, lo que llamamos las llamadas generales, ¿verdad? Unos se han llamado a la santidad, otros a la unidad, otros a la predicación, otros a la evangelización, otros a la oración. Pero la intercesión, todos recibimos esa llamada, pero la intercesión dentro de esta llamada general es una de esas llamadas también. Es decir, somos llamados también a interceder en todo tiempo y en todo momento. A mí me toca muchas veces viajar por diferentes lugares, diferentes países en la evangelización, pero no le niego que en la mayoría de los casos termino intercediendo por la gente. Lo que llamamos las intercesiones directas, se me acercan personas que me cuentan su historia y piden realmente que los ayude, que le permita a ellos recibir esa gracia de orar y de recibir ese momento de ser sanado, ser liberado, ser transformado por Dios. Entonces, eso es importante. Todos los cristianos, entonces, ¿qué somos? Somos llamados a interceder. Cada cristiano está llamado a interceder
desde el mismo momento en que recibimos su gracia. Y todos podemos ser y debemos ser intercesores. Es decir, todo bautizado, todo el que ha recibido a Cristo en su corazón puede interceder y está llamado a interceder. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 16, el Señor nos confirma esto que estoy diciendo. Dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo lo he elegido a ustedes. Me encanta esto, ¿verdad? Y lo he destinado para que vayáis y deis frutos, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se lo conceda. Wow, aquí hay una declaración de Jesús poderosa. Primero, tú has sido elegido, yo he sido elegido, muchos hemos sido elegidos. ¿Para qué? Para proclamar la palabra del Señor, pero también para interceder. Pero me encanta esto que dice Juan, dice, ustedes no me han elegido a mí, yo lo he elegido a ustedes. Y dice, y lo he destinado para que den frutos, y ese fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre lo conceda. Quiere decir que en el nombre de Jesús hay un poder, hay una fuerza poderosa que el Padre nunca omite, el Padre nunca deja de escuchar cuando usamos ese poderoso nombre de Jesús, en el cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Y por eso, si nosotros respondemos a este llamado como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Seremos un gran ejército, unidos, poderosos, en marcha y temible, con una moral de victoria. Es decir, no se verá como una iglesia apagada, como una iglesia derrotada. Señores, yo quisiera decir algo, hermanos, les quiero decir algo. Este gigante se llama la Iglesia Católica. Jesús vino por su iglesia, no por sus iglesias, solo una sola, santa, católica y apostólica. Y en esa iglesia el Señor le ha derramado su gracia. Y esa gracia es la que acompaña. Por eso la iglesia nace por la acción del Espíritu de Dios que se apodera de ella, pero porque Jesús oró y rogó al Padre para que el Padre enviara su Espíritu. Y ese Espíritu de Dios permanece y mantiene a la iglesia viva. Sin el Espíritu Santo no hay nada, pero con el Espíritu de Dios todo es posible. Hablamos el mismo idioma de Dios, nuestra oración llega al Padre, proclamamos su grandeza y Él escucha nuestra voz y nos responde siempre. Esto es hermoso. Por eso, si este ejército, que es esta iglesia, está distraído, está entretenido, está relajado, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una imagen triste y desoladora de la incapacidad y de la derrota, ¿verdad? Quiere decir que estamos viviendo un tiempo muy difícil, yo no le puedo ocultar. Cada vez que miro hacia el campo, veo como esos campos desolados, abandonados, donde una vez hubo un fulgor, hubo un fuego, hubo realmente una acción viva del Espíritu Santo. Y como que nos hemos ido apagando, nos hemos ido distrayendo. Por eso el intercesor es importante en esta faena, de pedir al Señor que mande más obreros a la mies. Dice el Señor, pidan al Padre en mi nombre para que mande más obreros a la mies, es decir, a la mies, es decir, a la batalla, al frente, a la iglesia, pero realmente intercesores con la fuerza y el poder de Dios. No personas distraídas o acostumbradas a un ritmo de oración, sino dejándose guiar por la fuerza y el poder del Espíritu de Dios. Por eso, ¿a qué estamos llamados? Yo creo que cada bautizada, cada cristiano tiene que ocupar su puesto y tiene que responder a la misión que el Señor le ha encomendado. Es la misión de clamar en todo tiempo y en todo momento. Muchas veces a mí se me acerca, hermano, usted que está tan cerca del Señor, pida a Dios por mí. Yo le pregunto, ¿y usted no es bautizado? ¿Usted no recibió a Cristo en su vida? ¿Por qué usted piensa que yo tengo más fuerza en la oración que usted? Dice Jesús, todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se lo va a conceder.
Pero para ello, como decía en la primera laminilla, si no ocurre es porque nosotros realmente no hemos ingresado a ese ejército de Jesús, que es su iglesia. No hemos dado cuenta que podemos realmente interceder, porque Jesús ha tomado sobre ti, sobre esa dolencia. Por eso decía en la primera laminilla, solo podrán ser intercesores aquellos que a través de Jesucristo han recibido la salvación, que le comunica la vida de Dios Padre, y Dios permanece en él. Entonces, el signo más importante es que Dios permanezca en nosotros. Dice Jesús, si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Por lo tanto, se trata de la búsqueda de nosotros voluntariamente buscar a Jesús. Me buscaréis, dice en su palabra, y me encontraréis si me buscan de todo corazón. Dios lee lo que hay en tu corazón. Tú puedes decir con tus labios, pero si no crees en tu corazón, nada ocurre. Yo puedo decir muchas cosas con mis labios. Yo te amo, Señor, tú eres lo más grande, tú eres poderoso. Pero si en mi corazón no hay realmente ese amor, de sentir ese amor de Dios, déjame amar por Dios, quiere decir que es de la boca para afuera. Entonces el Señor mira siempre lo que hay en tu corazón, conoce lo que hay dentro de ti, y el Señor responde a tu clamor siempre que lo hacemos en el nombre de Jesús. Y lo he dicho muchas veces, cuando el Padre mira hacia aquel intercesor, no está mirando a ti, está mirando a Jesús, a ese Jesús que se pone en el medio, en el camino, el que cubre la brecha de la intercesión. Por eso Él nos invita, dice, todo lo que pidan al Padre, el Padre en mi nombre, el Padre lo va a escuchar. Quiere decir que Jesús nos invita, y nos invita porque Él ya nos eligió. Yo lo elegí a ustedes, nos dice Jesús, ustedes no me eligieron a mí. Y si yo le elegí a ustedes, para que vayan y den fruto, es decir, fruto y fruto abundante. Por lo tanto, si no vemos frutos, es porque este ejército que mencionamos se ha dormido en sus laureles, se ha quedado ahí. Por lo tanto, es importante que todo que ha sido llamado como cristiano ocupe su puesto. Y tiene que responder a esta misión que el Señor le ha encomendado, esta misión de la intercesión. La intercesión es una llamada general, pero también es una llamada específica. Es una llamada al ministerio de interceder. Por lo tanto, hay algunos que hacen lo que se llama las intercesiones generales. Siempre miramos los que el Señor nos va revelando. Hay otros que tienen lo que se llaman los intercesores específicos, donde el Señor lo asigna para interceder constantemente por casos específicos. Y son de las cosas que no debemos perder de vista. Al igual que un ejército, no todo está en el frente de batalla, ¿verdad? Otros operan de lo que llamamos desde la retaguardia. ¿Qué es la retaguardia? En un ejército, una vez que está la parte que no se identifica, que son prácticamente aquellos que dirigen la batalla. Y son los que están estableciendo la táctica. Los intercesores siempre reciben de parte del Señor cuál es la táctica de ataque, cómo vamos a evangelizar, qué vamos a usar, qué herramienta. El Señor nos va revelando todo esto para que podamos nosotros ser eficientes en esto de dar a conocer el reino de los cielos. Por eso, no todos, dice esta laminilla, dice, no todos somos llamados a formar parte de un mismo ministerio. San Pablo lo explica así: Él mismo nos da a uno el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. En pocas palabras, para la edificación de la iglesia. Yo soy iglesia, tú eres iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, ejemplos de hombres y mujeres que siempre ejercieron este ministerio con gran fuerza. Recordemos a Moisés en Éxodo 17:11. Dice la palabra de Dios que en esta batalla que enfrentaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Mientras Moisés estaba de rodillas levantando sus brazos, el ejército israelita iba venciendo. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, ¿qué pasaba?
el ejército de Israel empezaba a perder la batalla. Entonces Josué y otros colaboradores, ayudantes de Moisés, viendo que ya Moisés estaba cansado, ¿qué hicieron? Buscaron dos, le llaman en mi país horqueta, que son esos árboles que son como en B, ¿verdad? Y le pusieron uno a cada lado de los brazos. Y Moisés estaba constantemente elevando sus brazos y así el pueblo de Israel venció aquel día. Mira, si vas a vencer, si te quiere ver en la victoria, el lado victorioso de la iglesia, si quiere ver el lado victorioso de tu clamor, no bajes los brazos. Sigue constantemente orando, clamando. El padre Emiliano Tardif, uno de nuestros fundadores, el fundador principal de nuestra comunidad Siervo de Cristo Vivo, se le acercó una mujer, recuerdo una vez, en un congreso y le dijo: padre, yo he hecho 50 novenas, 30 rosarios por mi esposo, por la conversión de mi esposo, de mis hijos. Y el padre le dijo: haga 200, haga 200. Como en pocas palabras le estaba diciendo: no pare de orar. No pare de orar, porque la gente piensa que ya oramos y todo se terminó. No, no. Dice Santiago que el diablo anda como león rugiente, siempre buscando a quien devorar. Nunca duerme. Los que dormimos somos nosotros, los cristianos. Es de ahí que el intercesor es como el vigilante que está atento para que el enemigo no se cuele, ni en tu familia, ni en tu hogar, ni en la iglesia, ni en el mundo. Yo pienso que todos estos fenómenos que hemos encontrado en estos tiempos, tantas guerras, tantas promiscuidades, tanto avance del mundo de las drogas, de la violencia, pienso que ha sido porque hemos bajado los brazos. Como cristianos nos hemos acomodado a nuestro grupo de oración, a nuestro ministerio, a la labor que hacemos en la parroquia, y ahí como que nos endiosamos, como si nos soldaran los pies y las manos, y ahí nos sentimos cómodos. Es como la historia de aquel sapo, o la rana, no sé cómo le llamarán en tu país, pero cuenta una anécdota que el sapo o la rana tiene la capacidad que su piel se va acomodando al medio ambiente. Entonces tomaron una rana o un sapo, lo metieron en agua fría y lo colocaron en la hornilla de una estufa. Fueron gradualmente subiéndole la temperatura y el sapo, su piel se iba adaptando, su cuerpo se iba adaptando a la subida de la temperatura. Y entonces, ¿qué pasó? Que pasó el tiempo y subieron tanto la temperatura que el sapo o la rana quedó completamente cocinado y que se murió. Y yo pienso que eso es lo que nos ha pasado a nosotros. No han ido subiendo la temperatura y nosotros, mientras van subiendo la temperatura, nos hemos ido acomodando a toda esta violencia que viene contra el reino de los cielos, contra el reino de Dios. Y nos hemos ido durmiendo. Es la iglesia un gigante y nos toca ahora levantar nuestros brazos y enfrentar al enemigo con el poder de la oración. No una oración amallada, acomodada, es una oración con la fuerza y el poder de Dios. Todo poder se me ha dado, dice Jesús, en el cielo, en la tierra. Dice, vayan. Jesús nos delega, nos envía. ¿Y sabe que no nos envía? No nos envía con cosas acomodadas. Parece que dice, no vayan con alforja, no vayan con dinero en los bolsillos. Vayan con el poder, con mi poder, el poder del Espíritu Santo. Y esa es la iglesia de Jesús, la iglesia de poder, de fuerza y amor, que va dando a conocer que el reino de los cielos está presente, que el reino de Satanás ha sido vencido. Satanás ha sido derrotado, hermano, y sigue dando su último coletazo. Es tiempo de sacudirnos, de levantarnos como iglesia y tomarle de sus manos todo ese territorio que nos ha robado, tanta familia que nos ha robado, porque hemos estado distraídos como el sapo en el cual le narraba esta historia. Y debemos también, otra historia en el Antiguo Testamento, la profetisa Ana, ¿verdad? ¿Qué hacía Ana? Esta mujer, la mamá de Samuel, no se apartaba del templo, orando en todo tiempo. Y oraba. Y recuerdo en esa lectura que oraba ella con un gran fulgor, con un gran amor. ¿Y sabe por qué ella oraba? Porque ella quería ser mamá. Ella no podía concebir un bebé en su vientre. Y ella oraba con sus labios y proclamaba a Dios y le pedía, porque había una creencia que el que no tuviera un hijo era una maldición. Entonces, para el pueblo de Israel esa mujer estaba maldita. Sin embargo, ella oraba y clamaba.
Y vino un día el sacerdote y le dijo, y la insultó, ¿verdad? Y le dijo que ella era una borracha, que como en esa hora del templo ella estaba en esas condiciones. Y ella le decía, no, yo estoy desgarrando mi corazón para que el Señor vea mi miseria, vea mi desgracia y transforme mi lamento en baile. ¿Y saben qué pasó? Que de esa oración de Ana surgió un profeta que así como ella nunca se apartaba del templo. Y Dios empezó a hablarle a este profeta para denunciar las insidias y los pecados de los sacerdotes de ese templo y también de los colaboradores, de sus hijos, ¿verdad? Que eran 2 sacerdotes corruptos. Y el pueblo de Israel que se había desviado por la oración y la acción de este profeta Samuel, cambió totalmente la historia de Israel. Y ese pueblo comenzó a conocer a Dios y descubrió la maravilla del Señor. Así podemos nosotros recuperar el tiempo perdido, las familiares que se nos han apartado de la iglesia, los que se han ido a otras denominaciones o han ido al mundo de las drogas, del alcohol y se han caído en el vicio, en el divorcio, en tantas cosas, solo porque apartamos la mirada de Dios. Te invito en este momento a orar para que tu mirada sea puesta en el que todo lo puede, en Jesús, y clamando con la insistencia de Ana y con la firmeza de Moisés, con nuestros brazos levantados, para que el Señor responda hoy el clamor de esta iglesia, que es un ejército poderoso, un gigante callado, pero que Dios ha puesto su mirada y espera que respondamos con nuestro clamor y oración. Escuchemos hoy la voz de Dios y no nos distraigamos. Miremos hacia lo alto, olvidándonos que somos del suelo, somos del cielo. Ahí está puesta nuestra mirada y el Señor responderá a tu clamor. Que el Señor te bendiga, te llena de su paz y recuérdate que Jesús sigue vivo hoy, siempre. Amén.